con el analista político y politólogo Carlos Fernández Fontanoy, quien ya está con nosotros. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar contigo. Muchas gracias, profesor, por estar aquí. Y quisiera empezar preguntándole, bueno, me imagino que usted ha podido escuchar algunas de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, no solamente en las entrevistas, sino en esta conferencia de prensa. Y quisiera preguntarle sobre puntos, valga la redundancia, ¿no? muy puntuales. Hay, por ejemplo, un momento en el que la presidenta Dina Boluarte descarta renunciar al cargo y dice que no se va a ir hasta que haya logrado, por así decirlo, que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. ¿Usted cómo observa esta decisión? Yo creo que así como la población va comprendiendo que Castillo dio el golpe, que Dina Boluarte ha sido elegida por voto popular y que no la ha elegido el Congreso, también Dina Boluarte ha ido comprendiendo varias cosas y ha ido cambiando de opinión, ¿no? Por las circunstancias y también para mantenerse en el poder. En primer lugar, se dio cuenta que su gobierno no iba a durar hasta el 2026 por los acontecimientos de violencia. Segundo, que su gobierno era un gobierno de transición. Y tercero, de que había un amplio consenso en la población en que se tenían que ir todos, incluido el Congreso. Y para que se vaya el Congreso tenía que convocar a elecciones adelantadas, ¿no? Yo creo que ese ha sido un poco el proceso, tanto en un lado como en el otro, y espero que eso vaya creando un ambiente de pacificación en los próximos días. Ahora, en otro momento, algo que llamó mucho la atención, sobre todo a las personas que vimos la conferencia de prensa entera, que como mencionamos hace un momento duró cerca de 2 horas, la presidenta Dina Boluarte prácticamente no habló de los muertos. Ya había pasado cerca de 1 hora y media, 1 hora y 40 de presentaciones, había hablado de varios temas incluso que no están directamente relacionados a las manifestaciones. Hablaba de infraestructura de algunos colegios, hablaba de agua y desagüe y otros temas. No fue hasta que una reportera le preguntó si no hacía un mea culpa por estos más de 20 muertos que habían dejado la represión policial y militar en las manifestaciones, que recién se pronunció y dio una respuesta muy breve. Simplemente dijo que lo lamentaba y que justamente por eso estaba pidiendo trabajar en paz. ¿Por qué cree usted que la presidenta Dina Boluarte ha tomado la decisión de prácticamente hacer como que aquí no hay muertos en las manifestaciones? Yo creo que aquí hay un problema de poder en el fondo. Todos sabemos que Dina Boluarte no tiene partido, no tiene una bancada, entonces políticamente su poder es muy precario y ella tiene que buscar un soporte tanto en el Congreso como fuera del Congreso. Y de acuerdo a las circunstancias, ella ha encontrado un soporte en algunas bancadas del Congreso y también en las Fuerzas Armadas. En nuestro país hay muy pocas organizaciones grandes y a nivel nacional. Es un país sin partidos, entonces los partidos políticos han perdido mucho poder. Creo que no hay ningún partido, salvo uno probablemente, que no tiene acusaciones de corrupción, pero todo el resto está muy debilitado. Son los partidos que están en el Congreso y por lo tanto el Congreso también está muy debilitado. Entonces quedan muy pocas organizaciones en la sociedad que se mantienen casi intactas y por lo tanto su poder sigue estando vigente. Y estamos hablando de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de las iglesias y también de las mafias, ¿no?, que han hecho su aparición en estos eventos de violencia y de movilización social. Entonces yo creo que Dina Boluarte está buscando un soporte, un apoyo político, pues donde encuentra eco a sus propuestas y ha encontrado eco en estos grupos. Paradójicamente, los grupos de izquierda que la llevan al poder, muchos de ellos están en contra, ¿no? Entonces estamos en una situación muy compleja por eso. De todas las declaraciones, bueno, ya comentamos el tema de la renuncia, ya comentamos el tema de que prácticamente pues ignoró un poco ese tema de los muertos, lo dejó un poco a un lado, pero otro... Ahora, sí. Disculpa, para terminar, digamos, para concluir, yo creo que no toca el tema de los muertos, sí, porque quien le está dando algún soporte
en este momento a su gobierno para mantener una cierta estabilidad son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas saben el poder precario que ella tiene, y yo creo que quizá han tomado decisiones inicialmente al margen de ella, ¿no? Y han cometido excesos en algunos casos, no creo que todos, pero sí en algunos casos hay fuentes que lo sostienen. Y con el tiempo yo creo que tanto ella como las Fuerzas Armadas se han ido dando cuenta que no pueden continuar disparando, y ella ha ido, creo que, empoderándose un poco más también con el transcurrir de los días. Y eso, por un lado, hace que evite tratar el tema, porque han cometido errores, excesos, efectivamente, pero por otro lado tampoco puede tirarse en contra de las Fuerzas Armadas, que le están dando un cierto soporte muy importante, ¿no? Así como ciertos sectores del Congreso. Justamente ese es el otro punto que iba a comentarle. Así como vemos pues este respaldo militar y todas estas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que como usted bien menciona son guiños, ¿no? También tendríamos el tema de la investigación de los muertos en el fuero militar. Otro punto que ha llamado mucho la atención es como muchos partidos que hace semanas, simplemente, hace algunas semanas pedían la renuncia de Dina Boluarte, la llamaban por todo tipo de adjetivos, pues prácticamente decían que ella estaba obligada a irse cuando Pedro Castillo saliera. No sé si usted recuerda estos famosos listados que difundía la oposición, en los cuales mencionaban que uno de los puntos, ¿no?, además de la reforma de las autoridades electorales y la vacancia de Castillo, era la salida de Dina Boluarte. Sin embargo, ahora vemos pues que la defienden, la protegen, dice que no tiene por qué renunciar, y hasta ha llegado pues a un extremo en el cual dicen que hay que cerrar filas para protegerla. ¿Usted considera que esta decisión, que viene más que nada de la oposición, también responde a una necesidad del Congreso de mantenerse en el poder lo más que pueda? Yo creo que es más o menos lógico pensar que inicialmente Dina Boluarte pues tuvo conversaciones con el Congreso, con algunos sectores del Congreso, que le dijeron pues que le perdonaban la vida en sus investigaciones, que lo archivaban, como sucedió, pero a cambio ella intentaba hacer que el periodo de los congresistas dure hasta el 2026, y así lo dijo en su primer discurso. Yo creo que esto, por la torpeza que significó estas declaraciones, sumadas a una reacción de los seguidores de Castillo, van a alimentar esta protesta social. Y ya cuando la cosa fue creciendo, yo creo que Dina Boluarte se dio cuenta que era imposible sostener este acuerdo, y el mismo Congreso también, me parece, ha ido tomando conciencia de que no hay vuelta atrás, ¿no? Hay un consenso, o sea, si hay un consenso en el país es que se vayan todos. Ya se fue Castillo y ahora le toca irse al Congreso. También hay un consenso de que tienen que haber ciertas reformas constitucionales o electorales básicas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Dina Boluarte y el Congreso también van entendiendo esto. El Congreso, pues, a empujones y contra su voluntad, iba a haber que ejercer un poco más de presión probablemente contra el Congreso para que se apure en aprobar las elecciones adelantadas. Y finalmente, profesor, algo que ha llamado mucho la atención en todas las declaraciones que ha dado la presidenta Dina Boluarte, hay rastros, se nota que ha habido un poco de media training para ordenar las ideas, porque siempre presenta las mismas defensas. Y una de ellas es que está tratando de acusar a las personas que piden su renuncia, no solamente de políticos que buscan una venganza, sino también de machistas que están en contra de que una mujer asuma por primera vez la presidencia de la República. ¿Usted considera que esta es una estrategia inteligente? ¿Cree que es una estrategia que de repente puede ser observada? ¿Cómo observa usted esta defensa de la presidenta? Mira, y me estaba olvidando también decir que Dina Boluarte también ha cambiado en el sentido de aceptar cambiar a su primer ministro y a otros ministros más, ¿no? Yo creo que ha comprendido también que eso es insostenible, y lo ha comprendido más o menos rápido, me parece, pocos días, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. En cuanto al machismo, bueno, es un recurso político
que tiene un asidero en la realidad. O sea, en este país hay machismo efectivamente, la mitad de la población son mujeres, y ella a través de estas declaraciones, a través de esta narrativa, pues quiere llegar a un sector femenino que en el caso del sur del Perú está involucrado también en la protesta, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia que le puede ganar a algunos adeptos o adeptas, pero no creo que tanto. Pasando también rápidamente al tema de la estrategia, lo que hemos escuchado en las últimas horas es que la presidenta Dina Boluarte va a cambiar al premier Pedro Angulo, todavía no sabemos exactamente por quién va a ser reemplazado, pero también ha adelantado que va a cambiar a 2 ministros, no ha dicho qué carteras van a ser. Un poco que se entiende por las declaraciones que ha dado que no van a ser los ministros ni de Defensa ni del Interior, y también tenemos por el otro lado las renuncias que se llevaron a cabo el viernes, si no me equivoco, que fueron la ministra de Educación y el ministro de Mincetur, si no me equivoco, o de Cultura, perdón, el de Cultura. ¿Cómo observa usted esta estrategia política que está llevando a cabo Dina Boluarte? Es más, ella misma ha dicho que necesita de un gabinete más político. Bueno, va a cambiar 4 ministros, ¿no? 2 que han renunciado, más 2 más que ha anunciado. Hay un cierto recambio. Yo creo que esto encaja con la idea de que está tomando conciencia que este es un gobierno de transición, que estamos en una crisis y que se necesita pues personas con mayor manejo político, con mayor experiencia política. Lo que habría que decirle también a Dina, y de cierta manera también creo que está entendiendo, es que su gobierno de transición es, digamos, de corto plazo, ¿no? Y va a tener que hacer pues lo que hizo Paniagua y sobre todo lo que hizo Sagasti, que es lo que recordamos más, que es fijar 3 objetivos, ¿no? En los pocos meses que va a estar en el poder, tiene que fijar 3 objetivos, concentrarse en 3. Ya ha anunciado algunos, ha hablado del tema alimentario, que efectivamente es importante, del tema agrícola, del tema climático, de las lluvias, de la sequía, ¿no? Y también ha mencionado el tema de la educación y de la salud. Pero no puede olvidar que los 2 grandes problemas de nuestra población, y que salen todas las encuestas, en primer lugar y segundo lugar está el tema de la inseguridad ciudadana y el tema de la corrupción, por no hablar del tema del empleo o de los ingresos de la gente. Entonces yo creo que por ahí va a tener que tomar decisiones que hasta ahora ni el gobierno anterior ni los partidos están planteando ningún tipo de propuestas de mediano y largo plazo, no solamente corto plazo, que hay que hacerlo, por supuesto, hay que responder hoy día. Pero ya estamos en una situación tan crítica que el país necesita políticas de Estado, es decir, políticas consensuadas, por ejemplo, sobre seguridad ciudadana, sobre el tema alimentario, sobre el problema de salud, ¿no? En eso se puede consensuar. Tiene que haber una política de Estado y la presidenta debería convocar pues, a comisiones de expertos, comisiones pluralistas y que rápidamente elaboren propuestas para mañana y también para el mediano plazo, pero una propuesta, digamos, consensuada para que el próximo gobierno la pueda continuar. Eso es lo que en el Perú todavía no aprendemos y más aún es urgente hacerlo en épocas de crisis. Así que esperemos que pueda transitar por ese camino. Bien, ha sido el analista político y docente Carlos Fernández Fontanoy quien ha tenido la inmensa amabilidad de estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, profesor. Un gusto, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Vamos a